y los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde tenían que ir, a donde tenía que ir. Les dijo, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá, pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde lo reciban como los que les sirvan, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que haya allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Entonces seguimos acá en Lucas 10 y yo les dije que nos íbamos a quedar un rato en Lucas 10 porque estamos viendo, bueno, leamos el versículo 1, cómo empieza. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Em, entonces venimos acá, venimos con un contexto largo y es que es chévere irlo viendo así. Yo quiero que cuando lo estemos viendo ustedes se acuerden de todo el hilo que venimos llevando, de todas las cosas que viene hablando Jesús y que todo tiene un solo sentido, digámoslo así. O que todo no es algo individual que no tiene que ver con su entorno, con su contexto, sino que todo está dentro del contexto y eso lo alimenta mucho más. Entonces dice, y acá directamente nos lo enlaza, dice, después de estas cosas, el versículo 1, y empieza a decir, o sea, después de todo lo que veníamos viendo antes de Lucas 10 hace un montón, Jesús designó al Señor a otros 70 y bueno, eso fue lo que empezamos a ver. ¿Para qué designó el Señor a otros 70? Es una pregunta. ¿Para qué eligió Para, 70 personas? para poderlos enviar de dos en dos a donde tenía que ir a muchos lugares y no alcanzaban seguramente. Sí, sí, exactamente. Está muy chévere como lo dice mi abuelita porque es literalmente como dice ahí. Y él designó a otros, a 70, o sea, dijo, elijo a estos 70. Y es muy chévere lo que dijo mi abuelita al final. Para enviarlos a donde él tenía que ir, a donde Jesús tenía que ir. O sea, es como que iban a ir a hacer lo que Jesús tenía que hacer. No que Jesús fuera un perezoso, sino que iban a cumplir con algo que tenía que hacer Jesús. No sé si me hago entender, es como que, bueno, es eso de que no que Jesús sea perezoso y nos dé su trabajo, sino lo que justamente dice después, de que hay mucho trabajo, necesito que me ayuden, o sea, no es como que Él hace un trabajo especial y nosotros le servimos en otros trabajitos, sino que nos envía a donde Él tenía que ir. Bueno, nos envía no, Sí. a esos 70 envía a donde Jesús tenía que ir. Y los envía de dos en dos a donde él tenía que ir, o sea, como hacer algo que Jesús tenía que hacer. Y bueno, Y que venimos a ellos ya analizar habían aprendido, y que que ellos ellos ya ya habían habían aprendido. aprendido. ¿Qué será eso que Jesús tenía que hacer? ¿Qué dicen? Pues llevar Pues el reino de Dios a cada lugar. llevar la palabra, Llevar la el palabra, evangelio, llevar el todo lo reino. que él dice. Es que yo me imagino que él lo primero que hizo fue enseñarlos, capacitarlos y decirles vaya bien la palabra. Y Sí, por eso les dio el santo y seña. La paz sea con vosotros, o el Señor sea con ustedes. Bueno, la sí, palabra que siempre invocan y que es lo que se ha venido viendo en todas estas reuniones. Entonces él les dio el santo y seña, por eso les dijo, identifíquense con eso, la paz sea con vosotros, o el saludo de los, si quieren recibirla, désenla, si no quieren recibirla, pues sálganse y vayan a otra parte donde se la quieran recibir. mm, Pero eso es básicamente lo que él hace con sus 70, que primero lo hizo con los 12, ¿sí o no? sí, señor. Sí, como dicen ustedes, los envía como a predicar el evangelio, los envía a anunciar el reino, dijo mi abuelita, como a llevarles el reino. ¿Y para qué? No sé, eso ya es pregunta más personal. ¿Ustedes para qué piensan que Jesús los manda eso? ¿Por qué esa tarea? ¿Qué tiene de importante esa tarea o para qué?
¿Para qué? ¿Por qué? Porque él confía ya en ellos, en lo que, en lo que aprendieron de acuerdo a lo que vieron hacer a Jesús, llevar la palabra, predicar, sanar enfermos, echar fuera demonios. Sí, sí, eso está Entonces, interesante, que los considera aptos para hacer lo que Jesús tenía que hacer, o sea, la labor es- que Jesús tenía que hacer, Jesús los sí, consideró aptos para hacerlo. Chévere. Pero, ¿para qué? O sea, ¿para qué los envía a hacer eso que ustedes dicen? Predicar el evangelio, enseñarles el reino. ¿Qué tiene de importante eso ya como pensamiento de ustedes? pues para Para mí, que, diga, diga, diga. no, pues para de pronto para que ellos también aprendieran, como que Sí, para practicar. Sí, no, pero la pregunta es, ¿qué tendrá de importante esa labor? ¿Sí me voy a entender? Eso de ir a enseñarle el reino a la gente, ¿qué tendrá de importante o por qué los envió a eso? pues por eso, Gracias. para predicar el evangelio, para que también llevaran la palabra a ellos, porque Jesús no podía ir solo a tantos lugares. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué es importante predicar el evangelio? Creo que ahí está más simple, Pues para que todo el mundo conozca de Dios. para que todo el mundo conozca ahí. ¿Qué va a decir Sebas? Buenas noches a todos. Las evitas que hubo. Qué buena, Anita. Correcto. Eh, que pues porque es como el plan de Dios, o sea, es como Dios fue el creador de esta humanidad y Él tiene un plan para nosotros y Jesús fue el que vino como a revelar ese plan. Es como decir, oigan, ustedes son creados para un reino que yo estoy como reclutando, entonces, pues si es como, como que es el sentido de la vida, pues esa es la importancia de ir a predicar. Sí, Esa es la eh, voluntad de Dios. esa es la voluntad de Dios. Aunque a mí me sigue sonando a misterio, porque bueno, Él tiene un plan, Él quiere que hagamos esto es lo mejor de la vida, pero bueno, ¿y qué? ¿Y qué sentido tiene y por qué? ¿Qué va a ganar? ¿Qué tiene de bueno? No sé si me va a entender. Es como, bueno, confiemos en el que esto es bueno, ¿sí me va a entender? Me sigue sonando a misterio. Hola, papá. Pero ¿por qué? O sea, porque si es, o sea, pues sí es como en cierta forma un misterio, pero pues no, no sé, no tanto. Porque es como, bueno, eh, él considera que es importante su voluntad, pero en cuanto a mí, ¿por qué eso es importante? Solo porque es su voluntad, por eso digo que me parece un misterio, porque es como si mi mamá me da una orden y yo, bueno, es importante, pero porque ella me la dijo. Contrario a que si ella me da Porque, una orden y yo entiendo por qué y cuál es la importancia, cuál es el propósito, qué me sirve, qué no. porque Dios lo mandó. Porque Dios, el Padre, lo mandó Sí, a hacer eso, para que le conozcan y para que todo el mundo sepa el plan de Dios, que es la salvación. sí, bueno, Jaime ahorita dijo algo para que conozcan el plan de Dios que es la salvación. La salvación, ahí dijo un punto interesante. La vida en el Espíritu, el perdón de pecados, la vida eterna. ¿Cómo se Ah, logra todo eso? O sea, para mí se vuelve al punto de porque él fue el que nos creó. O sea, es como si yo hubiera creado unos robots. Bueno, no somos robots, pero para dar el ejemplo, como si hubiéramos creado unos robots que tienen un fin y esos robots en un momento de la vida se pusieron a hacer otra cosa que no era el fin real para los que los cree y yo voy y les explico, no, vengan, la verdad es que ustedes no fueron creados para X, sino para esto y esa es como su función real y pues eso es como el sentido de la vida, vuelvo y digo. Sí, yo estoy de acuerdo con Sebas. sí. Pero bueno, ya está interesante ahí lo que vamos llegando, porque es un poco a lo que quería llegar. Que ya se va a ir relacionando directamente conmigo, ya tiene una importancia para mí. No es solo que lo obedezco porque sí, sino lo obedezco, por ejemplo, Sabes decía, porque es el sentido de la vida, porque
porque mi abuelita decía, es mi salvación, es el perdón de los pecados, es la vida espiritual, o sea, ya se relaciona algo directamente conmigo, y lo decía yo también por el lado de, si voy a anunciarle el reino a las personas, ¿para qué necesita la gente que yo le anuncie el reino? Sepan que el reino de Dios se ha acercado. ¿O ustedes predican o viven el evangelio solo porque Dios lo dijo? Esa es la pregunta. Solo Por entendiendo obediencia, que Él es Dios y tiene la razón y ya. Por obediencia, dice mi abuelita. por obediencia y por convicción, porque si no creyera, pues no solamente por obediencia. Sí. ¿Quién más quiere decir? Majo, mi mamá, mi abuelito, Sebas, mi tía no está. Noelia, no sé si Noelia quiere darnos un punto de vista interesante. Apagó la cámara. La pregunta es, ¿qué tiene de sentido eso para mí? ¿Por qué la gente necesita que yo les anuncie el reino de los cielos? ¿Es algo que para nosotros predicar el evangelio o vivir en el evangelio, recibirlo, es solo porque Dios lo dijo y porque Dios lo mandó, porque Dios obedeció? ¿O y ya? O sea, ¿lo hacemos solo por eso o qué más hay? ¿Qué pasa? Pues para que todo el mundo crea que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, más tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Bueno, ¿quién más quiere decir? Pues es que yo voy a decir lo mismo, o sea, porque es que es el sentido de la vida, o sea, esta humanidad está como perdida y si alguien, o sea, primero pues porque la persona que nos lo mandó murió y resucitó, o sea, ¿quién hace eso? Entonces ya eso le da un peso como demasiado grande. Y pues todo lo que está escrito en la Biblia, o sea, sí, todo le da el sentido a la vida, a la existencia, entonces pues no es como que alguien vino y dijo, ah, yo soy Dios, los mando a hacer esto, o sea, es como toda esa historia que hay detrás, es que, no sé, no me parece tan fácil de responder la pregunta, pero sí es como eso. Sí. ¿Será porque me gusta como que, porque a veces yo últimamente, personalmente ya había sentido un poco como a veces, no sé, creo que tengo muchos conceptos de esto. Y sí he vivido muchas cosas, pero me he encerrado en miles de conceptos y me gusta cuestionarme así las cosas porque ¿qué significa para mí el evangelio? O es algo que, por ejemplo, es el sentido de la vida, pero es el sentido de la vida en el sentido de que yo digo, ah, bueno, Dios dijo, entonces pues tengo la absoluta seguridad de que es el sentido de la vida y estoy tranquilo con eso y ya, se queda ahí en cuanto a mi tranquilidad de saber que ahí está el sentido de la vida y ya. Mi tía va a hablar, pero ahí ya. ¿Qué va a decir? Pues Y- porque es algo que se vuelve parte de uno, que es una convicción personal, o sea, no es solamente que me mandaron o que me toca, sino lo que hablábamos hace unos miércoles atrás, que el Evangelio es, o sea, es la buena noticia en mi vida. No sé si me voy a entender. Sí. Mi abuelito iba a decir algo. Yo le iba a decir que usted toma las cosas de una manera como muy personal. Es que yo ya sé, yo ya conozco, entonces ya, eso es para mí. Entonces usted no está cumpliendo la misión que le puso. Si él reunió a 70, ya 70 los educó y les enseñó a la palabra y les dijo, váyanse de dos en dos, prediquen y enseñen a las personas lo que yo les enseñé a ustedes. Pero no se lo guarden para Juan Andrés solo o para ustedes dos que van de casa en casa. No, compártanlo, porque es que si no lo comparten no va a tener ninguna importancia la misión que les está encargando. No va a ser cierto lo que ellos están haciendo si solamente lo toman para ellos. Entonces, por eso él prepara a esos 70, como le dije, igual que preparó a los 12 anteriores, les enseñó todo y les dijo, y usted mismo dijo, ayúdenme, porque yo no puedo, no alcanzo a hacerlo todo, pero él sí podía hacerlo todo. Lo que pasa es que él quería dejarlo
en manos de esos 70 para saber que lo que él les había enseñado sí era la palabra, sí servía. Y el hecho de mandarlos a hacer eso era para que la palabra quedara entre las personas que tenía, que estaban reuniendo. No era solamente para que fueran a una reunión un día, les dieran la paz a todos y al día siguiente ya se olvidara. No, la idea de él era que se evangelizara a todas las personas. He Sí. dicho. Bueno, ¿qué dice mi mamá? Yo creo que hay varias razones. Primero que uno es un mandamiento para nosotros ir a predicar el evangelio. Segundo que es lo que dice Sebas, pues hemos entendido qué es lo que da sentido a nuestra vida en este mundo, que el ser humano tiene esa necesidad de saber por qué fue creado, para qué fue creado y con qué propósito, y por qué está en esta tierra, cuál es la misión o por qué está aquí, por qué fue elegido para estar aquí. Entonces, entenderlo y saberlo le da ese sentido real a la vida que claramente no se encuentra en el mundo y que la gente lo busca, lo sigue buscando porque lo ha buscado es en este mundo. Entonces la manera de encontrarlo es esa y a nosotros nos ha sido revelado. Entonces, como dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces nosotros, al conocer esa verdad, sabemos que hay un Dios real, sabemos que hay otro sentido para existir, sabemos que hay un camino, sabemos que hay una vida eterna y es nuestra responsabilidad también como creyentes transmitir ese mensaje, porque cuando uno les es revelado el amor de Dios, uno empieza a ver a las personas de otra manera, cuando uno empieza a seguir a Jesús y empieza a permitir que Él obre en la vida de uno empieza a sentir ese amor y entonces se vuelve una misión, yo creo que casi propia, casi personal. Entonces, por eso digo que me parece que son varias las razones, no es solamente convicción, mandato, sino un montón. Y bueno, ahí me van diciendo varias cosas. Sí, obviamente me están diciendo por el mandamiento, porque es obediencia a Dios. Y mamá me acaba de decir que pues porque es el sentido de la vida, como dijo Sebas. Y bueno, y eso está chévere. Y también respondió a la pregunta de mi abuelito. Lo que yo quiero saber es que no sé si no me va a entender la pregunta. Eso, ¿para qué le sirve a usted, a ustedes, que hablemos el evangelio? Bueno, no tanto que vayan a compartir, sino las personas que reciben el evangelio, nosotros que recibimos el evangelio, ¿eso para qué? ¿Para qué lo recibimos? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué les cambió la vida? ¿Qué tiene de relevante eso en la vida? Me están diciendo que es el sentido de la vida. ¿Y ya? ¿Se queda ahí? ¿O qué me La podrían llenura decir? del espíritu, ¿Qué es eso, Oliver? la llenura del espíritu. Sí, ¿qué significa eso? Sentir ese amor por la palabra, ese creer que Dios existe, que es real y que Él está esperando pues que nosotros reproduzcamos lo que hemos recibido para que los demás sientan lo mismo y no se pierdan, para que nadie se pierda. Sí, esa llenura en el espíritu es algo por ahí, no sé, ¿qué le pasó a usted? Es algo como, no sé qué será, una sensación, una convicción. Sí, sí. Pues, pues la verdad de conocer a Dios, no de haber oído y creer en Dios porque lo he oído de Él y de Jesús, sino la realidad de que Él existe, que Él es real, que Él es el Hijo de Dios, que Dios es real. Sí, y eso a usted como que Sentir le la, llen- da, y sentir la plenitud de la existencia, porque
porque podemos confiar en Él, en que Él es el Dios amoroso que nos consuela, que nos ayuda, que nos protege, en fin, no solamente a nosotros, sino a mí, toda mi familia, como dice la palabra, porque Él me dio una promesa de que sería salva yo y toda mi casa, porque yo he creído en Él, y así ha venido sucediendo o no. Sí, Entonces, es eso, para mí es eso. sí, o sea, para usted el evangelio es haber experimentado, o sea, que el reino de Dios se haya acercado, que haya venido a usted, A es mi corazón, haber, sí. haber experimentado esa plenitud, ese sentido de la vida, esa llenura, como dice, y como tener una esperanza en la vida, por ahí. De Él, de que Él existe, que Él es real. Sí, de poder confiar, que es lo que nos decía. Listo. A ver, voy a ver el orden de las manos, no sé cómo se ve. Creo que va primero mi tía y después mi mamá. ¿Y qué va a decir? Pues es muy importante porque eso es lo que tenemos en común, porque es algo que nos une. Entonces, hablar de eso en diferentes contextos nos ayuda como a compartir nuestra fe, pero también a afirmar nuestra fe, a aprender de otros. O sea, es como reconfortante, edificante, emocionante, o sea, puede ser producir muchas cosas dependiendo de lo que uno hable con otros, de la fe y de lo que el Evangelio ha hecho en la vida de uno. Entonces, es muy importante. Hay algo más. Ya eso es como cuando uno, no sé, uno le gusta Harry Potter y va a encuentros de Harry Potter, a hablar con personas de Harry Potter y a repetir escenas de Harry Potter y a ver cómo se visten de Harry Potter. No sé, es como algo chévere, algo que nos une, algo que tenemos en común. Y adicionalmente, pues espiritualmente también deben pasar muchas cosas, porque a través de hablar de la fe con los demás, pues hay mucho lo que puede salir de ahí, hay confirmar a otros, exhortar a otros, animar a otros, simplemente compartir cosas que Dios ha hecho, eso hace que también uno como que se sienta pues fortalecido. Y esas cosas espirituales que dice, ¿qué le han sucedido a usted? Pi? Señor, otra vez. Y que esas cosas espirituales, ¿cuáles o qué le han sucedido a usted Em, con el evangelio, digamos? Pues yo, o sea, yo no sé si concretamente con el evangelio, sino en general con la fe y con la gente que cree lo mismo que yo, y que fue salva y que conoció a Jesús y que se dio perdonada. Espiritualmente, a mí, ¿qué me ha pasado? Pues que he sido confrontada, que he aprendido, que he sido libre, que he entendido cosas, que Dios me ha hablado, que Dios ha hablado a través de mí. Digamos, yo todas las semanas tengo una reunión que era la de los miércoles, que ya cambió de día. En esa reunión lo que hacemos es eso, hablar de un tema, de un libro, no es de la Biblia, pero pues tiene que ver. Y a través de lo que leemos, entonces hablamos y hablamos de nuestras propias vivencias y entonces escuchar a otros es aprender, también que Dios le hable a uno, entender cosas que uno pronto no había entendido, mm, y a la vez que uno hable, hace lo mismo en otros. Entonces, para mí todo eso es espiritual, o sea, es que todo es espiritual. No sé si responde la pregunta. Sí, sí, señora, gracias. Sí. ¿Y mi mamá qué iba a decir?
Pues que yo creo que él hizo eso para que tuviéramos vida en el espíritu, porque eso es vivir el evangelio, eh, vida espiritual, el ir y llevar la palabra a otros, que en realidad de eso es lo que hablan los evangelios, de cómo Jesús vino, murió y, y él llevó la palabra, él llevó la vida a las personas. Y al hacerlo uno, lo hace vivo, lo vive y tiene esa vida espiritual, tiene esa comunión con el Padre. Eso. Sí, ¿qué va a decir mi tía? Es que también hay otra cosa y es que digamos, eso también responde como al diseño de Dios de nosotros. O sea, creer y entonces que de ahí nazca una comunidad de creyentes y compartir la fe, eso hace parte de nuestro propio diseño como humanos en general sociales y como hijos de Dios, que además que somos seres sociales, pues nos convertimos en iglesia, o sea, en hermanos en Cristo y en personas que tienen una esperanza eterna, una misión en común, unas luchas similares. ¿Sí me explico? El Señor también lo hizo así. Sí. Entonces esa experiencia de haber recibido el Evangelio a ti puede haber sido también, o sea, lo que usted dice es como haber encontrado una comunidad con quien reunirse, con quien compartir. Sí, yo creo que más que encontrar una comunidad, es como algo que es consecuencia de haber creído, porque no es como cuando uno dice, no sé, voy a buscar un grupo de mujeres que practiquen baile, digamos. Entonces yo escogí esa comunidad y voy y hago amigas y voy como con ellas un día porque empezamos a hacer una comunidad. Esto no es tanto algo como que yo escojo, se parece más a una familia. Sí, yo puedo escoger una congregación, digamos, pero la gente que está ahí, yo cómo puedo controlar quién está ahí y quién no está ahí. Y por eso también la iglesia, la Biblia la muestra como una familia, como ese lugar donde uno fue puesto y junto a personas que Dios puso ahí. Yo no necesariamente escojo esas personas. Bueno, que dentro de una comunidad tan grande, pues tengo afinidad con algunas personas más que con otras. Pero sí es una comunidad que surge por el creer en Cristo y por seguirlo. Sí. Mi mamá dice, los mandó para que sean iglesia. Sí. ¿Qué dice Sebas? Igual también yo estaba pensando que si hay también como una, pues como una recompensa futura que es la vida eterna, o sea, uno hace como todo este tema de predicar y eso pues pensando que en la eternidad pues uno va a estar mejor, pues no sé si llamarlo premiado, pero digamos la palabra dice como que todo este sufrimiento va a pasar, que el lamento se convertirá en gozo y muchas de esas cosas pasan como terrenalmente, por así decirlo, pero hay otras que yo creo que solo se van a poder ver bienes en la eternidad. Sí. Bueno, está interesante lo que dicen. Pero una pregunta, luego la vida eterna no la tenemos desde que conocemos a Jesús. ¿Quién quiere responder? Es que la palabra de Dios dice, se me olvida cómo empieza, que lo conozcan a Él y esa es la vida eterna. Se me olvidó el versículo y cómo empieza. Sí, sí, dice eso. Esa es la vida eterna, es que lo conozcamos. ¿Quién quiere Ay, responder? Y Aleja quiere responder, está moviendo la mano para responder. Qué mentira, yo estaba diciendo aquí que responda Sebastián porque fue el que dijo. Pues sí, o sea, la vida eterna es desde ahorita, pero
Pues yo sí creo que va a haber algo diferente cuando estemos en el reino, o sea, pues nomás ya ver al Señor cara a cara ya es como una recompensa que uno dice, uy, no, yo quiero que llegue ese momento. Ah, sí, sí, claro que sí, sí. Sí. Cuando Bueno, dejemos este mundo. sí, señor. Bueno, yo hace poco había escuchado y es muy chévere, por ejemplo, que nosotros somos libres para servirle. Y es muy chévere, es muy bonito, y engloba todo lo que ustedes vienen diciendo, ¿no? Que pareciera que somos libres para servirle, pero pues yo no quiero creer en Jesús para ponerme a servirle, para ponerme a seguirle, a seguir unas reglas, a intentar ser bueno. Pero no, de eso no se trata, o sea, es muy chévere porque decía que Dios nos liberta para que sin temor le sirvamos. Eh, pero justamente ese es el sentido de la vida y es chévere porque yo creo que ayer uno le dice esto a alguien y es como, no, yo para qué voy a querer seguir a ese Dios y ponerme como esclavo a servirle, como los modelos que tenemos, ¿no? De la gente que cree en Dios, que intenta ser bueno, que juzga al que no es bueno, que, que tiene que seguir ciertas reglas, que no, yo no hago esto porque Dios no me lo permite. Y pues claro, si uno le dice eso a una persona es lo que se le viene a la cabeza. Pero esa libertad y eso que nos da Dios, y yo creo que ahí también está mucho el sentido de nuestra existencia, es que somos libres para servirle. Y creo que, no sé ustedes qué han experimentado, pero algo que puedo añadir a todo lo que ustedes hicieron, es que servirle es el sentido de nuestra existencia. Cuando nosotros le servimos a Él o servimos para lo que Él quiere, Señor, ¿qué quieres hacer? Que te quiero servir. Pues esa es la llenura del Espíritu, eso es lo más alto que uno puede llegar. Y quería también, desde mi parte, respondiendo también a las preguntas, apuntar un poco a este punto de que sí, reenglobando todo lo que vienen hablando. Como dice mi abuelita, si la vida eterna es en este plano o va a ser solo al final, que ella sabe, o sea, ella estaba diciendo no, pero va a ser también en este plano. Y lo bonito de eso es que para mí es haber entendido que como que se me abrieron los ojos y hay algo más que este mundo, hay algo más que lo que veo con mis propios ojos, hay algo más que este plano terrenal. Y entonces ahora mi vida consiste en ir en busca de eso, ir detrás de eso, que lo podríamos llamar el reino de los cielos, las cosas espirituales, las cosas eternas. Ir en busca de lo que no perece, el pan que no perece. Y es como que mi vida ahora consiste en ya no me interesa mi vida, ya no quiero vivir mi vida, ya no quiero preocuparme por mi vida, ya no quiero gastar mis fuerzas en mi vida, sino que la quiero vivir en busca de Dios, en busca de lo espiritual, en busca de la vida eterna, como decía Sebas también, en busca de lo que me voy a quedar cuando me muera. Entonces ahora vivo en busca de esas cosas que me ofrece Jesús, que si nos damos cuenta es lo que Jesús está ofreciendo, que nos neguemos en esta carne, en este mundo, en este plano, digamos, no, aquí no, acá no voy a poner mis fuerzas, sino que nos neguemos y lo sigamos a Él, que seguirlo a Él es ir en busca de esas cosas, eh, como, no sé cómo decirlo, trascendentales, cosas que trascienden este plano terrenal. Yo no sé cómo explicarlo porque muchas veces siento que no se me entiende cuando hablo estas cosas, pero entiendo lo que estoy intentando decir en mi cabeza. Es ir en busca de algo más en este mundo, entonces ahora mi vida consiste en eso. Eh, y es muy chévere empezar por ahí porque en eso consiste, para eso los eligió Jesús. Eligió 70 mancitos y los eligió para que vayan a hacer lo que Jesús tenía que hacer. O sea, los elegidos son los que van y hacen lo que Jesús tiene que hacer. Y ahí está el sentido de todo, ahí es donde radica todo. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y es chévere porque a veces uno no tiene claro qué es lo que tiene que hacer. Y lo hemos hablado acá. O sea, creo que no hay, o sí hay, pero también creo que consiste en una relación, consiste en, bueno, yo ahora quiero vivir para ti, quiero hacer lo que tú quieras que yo haga, hacer lo que tú tienes que hacer, servirte a ti, pero dime qué tengo que hacer, ¿sí me voy a entender? O sea,
¿qué me tengo que poner a hacer? Y eso sí ya es una experiencia espiritual también, porque es preguntarle a Dios y que Dios me responda, no es preguntarle a Dios y no sé cómo explicarlo, porque iba a decir, no es leer en un libro, pero muchas veces Dios habla así, a través de la Biblia. Entonces es hablar con Dios y que Dios me diga qué es lo que quiere que yo haga, para qué sirve mi vida, para qué la voy a dedicar. Igual, sí estoy de acuerdo que Dios ya dijo qué es lo que queremos que haga, pero en específico, mi tía dice, no es preguntarle a Dios y responder yo. Claro, exacto, creo que sí es como a lo que me quería referir. No es exacto, no es lo que a mí me parezca, sino si es que Dios va a responder. No sé si me va a entender, si es como esa experiencia sobrenatural de que Dios va a responder. Eh, y es disponer mi vida para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, bueno, un poco eso es lo que estamos viendo también, entrando en este texto. Entonces Jesús agarra 70 y los envía a donde él quería ir. Yo quería pensar un poquito acerca de esto de anunciar el reino de Dios a la gente, que es lo que nosotros llamamos el evangelio, porque yo siento que a veces uno no tiene claro, o bueno, es lo que me pasó a mí, uno no tiene claro para qué me sirve el evangelio. Y yo creo que uno no lo sabe explicar muchas veces, porque si estamos acá, si hemos permanecido tanto tiempo, es porque algo pasó. Y es como lo que quería estimular a que pensáramos hoy. ¿Por qué estamos acá? Porque estamos acá queriendo seguir a Jesús. ¿Qué me da eso a mí? ¿Qué tiene importante? ¿Para qué me sirve? ¿Qué cambió mi vida? O sea, ¿qué sentido tiene? Entonces quería que pensáramos un poquito eso, porque a veces creo que uno no, o se pierde un poquito pensando en eso, o se le olvida por qué razón uno está acá. Entonces, bueno, ¿qué cambió? ¿Qué tiene de relevante en mi vida que el reino de Dios se haya acercado? Pues es la idea, que experimentemos eso. ¿Qué tiene de relevante que Dios se haya acercado y que el reino esté acá? Pues yo quiero que todos nos pongamos a pensar eso, que pensemos que nuestra vida, ¿qué tiene de relevante y para qué? ¿Y por qué? ¿Y de qué me sirve? Y bueno, ¿y ahora qué? Entonces, bueno, eso. Porque si no entendemos eso, ¿cómo le vamos a contar a otra persona? ¿Qué le vamos a contar a otra persona? Me hice ese cuestionamiento así mí mismo porque me preguntaba, ¿qué le voy a contar a otra persona? Entonces, bueno, eh, para pensar. Y entonces, viéndolo desde el versículo 5 dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Bueno, la vez pasada nos quedamos ahí y veníamos hablando de que Él los envió. ¿A dónde los envió? Los envió a las ciudades y aldeas de alrededor. A los lugares donde Jesús tenía que ir, ahí los envió. Y eso era generalmente a otras ciudades, a otras aldeas. Y entonces Jesús les dice que en cualquier casa donde entren. Y esto me parece interesante. Y es que no sé si se acuerdan, pero ya habíamos hablado en un estudio pasado, que nosotros somos, y es también era lo que quería tocar antes, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Eso cambió mucho para mí, entender ese asunto espiritual. Yo quisiera que todos lo entendiéramos y que todos tuviéramos esa revelación, ese entendimiento de que ya no vivimos para este plano, que es lo que hablaba ahorita, que literalmente somos como pasajeros en este plano y que ahora lo que nosotros vemos, mi cuerpo, mi cara, mis ojos, mis pensamientos, mis sentimientos, mi manera de ser, pues ahora pertenece a Dios, pertenece a otro plano existencial, que lo llamamos el plano espiritual. Y que ahora lo más importante para mí es ese espíritu, ese mundo espiritual que está alrededor de nosotros. Ese mundo que no vemos con nuestros ojos, ahora es lo más importante para mi vida. Es lo que Jesús nos dio, es lo que nos vino a dar la vida espiritual. Y entonces ahora yo vivo en pos de eso, para servir a eso. Entonces yo, ahora en mi vida, me preocupo por mi espíritu. ¿Cómo está mi espíritu? ¿Qué necesita mi espíritu? ¿Qué voy a hacer? Y sobre todo, mi alimento del espíritu, ¿no? Que es servirle a Él, es creer, es trabajar para Él.
¿Y se acuerdan una parte que lo vimos en este estudio? Que Jesús decía, mi alimento es hacer la obra que Dios quiere que yo haga. Y eso es muy espiritual. Eso es lo que les estoy intentando hablar. Pero bueno, no sé cómo explicarlo. Es bueno que se vaya dando en el momento y lo vayamos explicando. A ver cómo lo vamos a entender. Entonces habíamos visto que somos extranjeros. En nuestra carne somos pasajeros, pero tenemos eh, eh, un propósito, no sé cómo decirlo, una voluntad de hacer algo más allá de lo que está en lo terrenal. Entonces veamos un momentico, lo voy a leer rápido así, no perdemos tanto tiempo, pero el que lo quiera buscar, búsquelo. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 15, les voy a leer. Dice, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, nuestros días sobre la tierra, cual sombra que me dura. Sigo insistiendo en esto. ¿De qué sentido tiene esta vida? ¿Para qué trabajo y me levanto a las 8 de la mañana? Bueno, yo no, yo me levanto a las 5 de la mañana y voy y tengo 1 hora y media de viaje y me siento a estudiar y en general mi vida, mis metas, mis sueños, ¿para qué? Y eso muchas veces se queda en nada. Entonces, la gente que piensa acerca de eso, acerca de los pasajeros, porque todos tenemos claro y nos cuestionamos, como decía ustedes, que es muy importante para nosotros el sentido de la vida. Eso nosotros nos urge saber, nos causa mucha intriga y nos agobia también mucho, quizás. Entonces, ¿qué piensa la gente acerca de eso? De todo el tiempo que gasto como que pareciera para nada. Pues la gente piensa, pues no, pues disfrutemos porque ¿qué más? Y la gente piensa, pues no, mi sentido es superarme. Y, y eso es lo que voy a dedicar mi vida, a superarme. Todo se queda en un plano muy efímero, pero pues cada uno encuentra su sentido. Y entonces lo que está diciendo acá es, nosotros somos extranjeros y advenedizos sobre la tierra, delante, ¿cómo? Como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Entonces es muy chévere porque los obreros, los discípulos que está seleccionando Jesús, nosotros los que hemos creído y estaría chévere de pronto después ver quiénes son esos enviados. Jesús antes habló quiénes eran aptos para el reino de Dios. ¿Quiénes son esos enviados? Ahorita voy a hacer esa pregunta. Pero bueno, los obreros, los que Jesús designó para hacer la obra, estas personas que están siguiendo a Jesús y que son enviadas, que han recibido el reino de los cielos, son extranjeros y advenedizos. Bueno, todos somos extranjeros, pero somos extranjeros los que hacen la obra, en el sentido de que, ¿qué es un extranjero? Es alguien que no pertenece a ese lugar, pero se va a otro lugar, se va de una región a otra, la cual no nació ahí, no pertenece ahí, pero se va a tener un paso sobre ese lugar. Entonces es chévere decir que los obreros son los extranjeros porque pertenecen a esta otra región, pero están dando un paso sobre la otra región, que es la tierra, como decía Crónica. Es el mundo, es nuestra vida. Pero los obreros pertenecen a otra región. O sea, todos somos pasajeros, pero los obreros son extranjeros, o sea, tienen otra identidad en otro lugar, tienen otro propósito, vienen de otro lugar, tienen otras creencias, provienen de otro lugar, creo que es la palabra. Entonces, los que hacen la obra son extranjeros y peregrinos. Es lo que igual no quiero abundar mucho en esto porque ya lo habíamos hablado en otro estudio. Noelia puso en el chat que tiene hambre, entonces está anunciando que tiene hambre. Em, Bueno, leamos versículos 7 y 8. Esta fue la introducción. Entonces nos viene diciendo Jesús, en la casa en la que entren, es chévere porque, bueno, como les decía, lo voy a centrar en el texto porque parece que me lo inventé. Los que están siendo obreros están siendo extranjeros, están siendo enviados
y son como peregrinos, gente que emprende un viaje y no tiene casa, no tiene comida, no tiene familia, y se fue. Entonces, en la casa en la que entren, o sea, ustedes ahí como, no sé cuál sería la palabra actual, ustedes ahí como, sí, no sé, pero creo que se entiende, peregrinos, como extranjeros, como aventureros, que no tiene casa, que no tiene familia, que no tiene comida, pues en la casa en la que entren, pues déganle la paz, y eso fue lo que hablamos la vez pasada. Y versículo 7, o sea, está ligado a lo anterior. Y en esa casa en la que entramos y vimos la paz, posen en esa casa, dice el versículo 7, posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, versículo 8, comed lo que os pongan delante. Y eso es lo que nos compete hoy. Versículos 7 y 8. Dice Jesús que nos quedemos en esa casa. Bueno, le dice a los discípulos que se queden en esa casa comiendo y bebiendo lo que le den, porque el obrero es digno de su salario y que no se pasen de casa en casa, sino que se queden ahí. Y en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué piensan acerca de esa porción? Pues a mí lo primero que me llama la atención es como saber, pues justo acabamos de hablar que es una tarea tan importante, que es casi que el sentido de la vida y, y el Señor muestra que ir a esa tarea es como muy, o sea, como que casi que parecen mendigos, vayan y pidan hospedaje y que les den la comida, o sea, cuando uno planea un proyecto es importante, es como al contrario, no mostremos que es que nosotros somos los mejores y esto es como al revés. O sea, es como si un político ahí regala tamales y no sé qué, y pone la carpa y el sonido y voten por mí. Es como si vayan y anuncien que mi campaña política y pues díganle a la gente que si les puede dar comida y que si les pueden dar el hospedaje. Eso es lo que a mí más me llama la atención. Sí, sí, se van ahí todos como vagabundos sin nada, ahí todos desamparados. Pero algo interesante de lo que está diciendo Sebas es que la orden fue váyanse así. Si se acuerdan el versículo 4 que habíamos analizado eso, Jesús les dice, váyanse sin plata, váyanse sin comida, váyanse sin maleta, váyanse ni siquiera sin sandalias y no saluden a nadie en el camino. Entonces Jesús fue el que mandó eso. ¿Qué dice mi mamá? Es que en esa Yo época, no lo, ¿quién? Ay, perdón que no levanté mano, hable la que levantó la mano. ¿Quién es? Mi mamá, listo, beso. yo no lo entendí así como que, como dijo Sebas, como dice Juan Andrés, sino que yo lo entiendo es más como Jesús los está mandando sin nada. O sea, Él les está diciendo, ustedes no se preocupen de lo que tienen que llevar ni de lo que van a comer. Y a donde lleguen, yo lo interpreto es como no tengan vergüenza porque los atiendan, porque les den o lo que les den, coman lo que les den, o sea, como no se preocupen de eso, ¿no? Como yo entiendo es como, porque les dije, porque el obrero es digno de su salario, o sea, yo lo entiendo es como eso, no les dé pena, ustedes están trabajando y esa es su paga, digamos. Yo me voy a ocupar y reciban lo que les den sin sentirse avergonzados ni nada, sino yo lo entiendo más así. Sí, está interesante pensar eso. En cuanto a los judíos, ¿se acuerdan que habíamos visto que la hospitalidad era como una obligación? Por ahí nosotros con la cultura colombiana, por ahí somos más, ¿cómo se dice? Como más vergonzosos, pero en el sentido de más como de modales de no pedir nada en las casas, de que no me sirva más, de no pedir comida. Por ahí a uno le da como más pena, sí, como uno no quiere faltar el respeto ni nada. Por ahí los judíos también y por eso les está diciendo eso, dice mi mamá.
¿Se acuerdan el versículo 4 que dice, no lleven bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saludéis por el camino? ¿Con qué sentido Jesús les dijo eso? ¿Será que se los dijo, como habíamos dicho, para, bueno, como estábamos pensando, en el sentido de, bueno, vayan como mendigos? ¿Será que se los dijo así? ¿O por qué les dijo eso? Eso ya lo habíamos visto, no sé qué piensan. Pues para mí que a donde ellos llegaran, el Señor toca corazones y en esa época la gente acostumbraba a que si llegaba un visitante, pues lo atendían, les daban de lo que tuvieran en su casa. Eran buenos anfitriones. O sea, será como de tacaño de que Jesús les dijo, bueno, vayan, que les den comida ya, o sea, no se preocupen que eso, los que lo reciban les van a dar comida. ¿Será? No, es lo que ya dije yo hace un momento, yo lo entiendo así, es como que él les dice, no se preocupen de qué van a llevar, dónde van a dormir, qué van a comer, o sea, necesito que se concentren en lo importante. No es como, "Ay, vayan y arrastren y pidan", no, ni tampoco, no. Les dice, el obrero es digno de su salario y no se preocupen de qué van a llevar. O sea, les está diciendo donde les den comida, coman, donde los dejen quedar, quédense, o sea, como diciendo, yo voy a proveer y ustedes no se preocupen sino por hacer lo que yo les estoy mandando. Sí. Bueno, El Señor se encarga de eso. sí, mi mamá está diciendo algo muy interesante. Y es eso, que se acuerdan por qué les había pedido que no lleven plata y a nadie saluden en el camino. Pues veíamos esa vez que para que no pierdan el tiempo, como dice mi mamá, para que no se preocupen, para que no se pongan como obstáculos, para que no, como que, para que nada les impida hacerlo, que como dice mi mamá, que se concentren solo en hacer la obra, que nada les impida, o sea, ustedes váyanse sin nada. Y el sentido que les dice también que se vayan sin nada es para que no se vuelvan a buscar nada, sino que necesito que vayan ya mismo a hacer la obra. ¿Se acuerdan en Lucas 9 que Jesús le da esta instrucción, pero a los 12 y les dice esto mismo? Y esa vez me acuerdo en el estudio nosotros pensábamos, bueno, si Él les dice váyanse sin dinero, váyanse sin, váyanse sin pan, sin provisiones, sin ropa, nosotros pensábamos y decíamos, bueno, ellos van a ir, pero van a necesitar eso. ¿Quién les va a dar eso? ¿Se acuerdan de que hablábamos eso? La pregunta era, ¿quién les va a dar eso? O sea, ¿cómo van a sobrevivir? Pues el Señor mismo provee. Sí, ¿qué va a decir La Luz? gente que los recibía. Dios no provee, sino la gente. Sí, No, el Señor pone en los corazones eso. Y la gente me da, o sea, si el Señor me dice no lleve nada y yo llego a un lugar y la gente me da, ¿quién proveyó? Pues la gente, pero a través de Dios, digo yo. Exactamente, Entiendo. bueno, exacto. sí, chévere ese análisis. La gente, pero a través de Dios. Porque podría ser que nos mandara así Jesús y nosotros nos muriéramos caminando a Getsemaní y nos muriéramos en el camino. Pero la vez pasada Pues especulábamos eso. Señora, igual es la voluntad de Él, que sí, suceda lo que tenga que suceder. es chévere porque cuando le dijo a los 12, claro, les quedaba eso, es la voluntad de él, si él me manda a morir, pues me muero, no me interesa. Puede ser que él me dé ese alimento, es lo que pensamos, pero chévere esto que estamos pensando ahora, dice mi abuelita. Y si me mandó a morir, pues me muero, ¿qué me importa? Chévere, chévere porque ese es el sentido, de verdad que nosotros deberíamos, o sea, no sé, un consejo, porque lo dijo Jesús, es, pues busquemos darle nuestra vida a Jesús, que nada nos importa en la vida, que vayamos a morir, que vayamos y que no nos importe nada y que nuestra vida entendamos que no vale nada, que somos pasajeros en este mundo y que busquemos lo espiritual, lo que Él quiere, que confiemos en Él y que sepamos que nuestro sentido está en lo eterno, bueno, en lo que Él dijo. Y si me muero, pues ¿qué me importa? Puede que me muera, ¿qué me importa?
Eso está chévere. Bueno, eso está muy interesante. Entonces especulábamos eso y es muy chévere porque acá Jesús da la respuesta. Y coman ahí, o sea, les van a dar casa, o sea, ya les dio la respuesta, no les dijo solo, bueno, el obrero es digno de su salario, sino les dijo cómo va a ser digno de su salario. Dice, quédense en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, o sea, en la casa en la que se quedaran, iban a comer y beber de lo que les proveyera esa casa. Porque el obrero es digno de su salario, ahí entra lo que decía mi abuelita, o sea, y lo que decía mi tía, lo que decían las dos, que el que provee es la persona en la que nos estamos quedando, pero el obrero es digno de su salario. ¿Quién le va a pagar ese salario al obrero? Según Lucas 10. El salario en ese caso no es el salario, sino la comida. Pero en cuanto a la imagen que está diciendo Jesús del obrero es digno de su salario, al obrero, ¿quién le va a pagar su salario? Pues si, por ejemplo, nos trasladamos a estos tiempos, a mí me paga mi pensión el, el este de Colpensiones. ¿Pero por qué? Porque el Señor permitió que yo pudiera llegar a tener mi pensión. Él me tuvo en los puestos donde yo estuve trabajando porque siempre fue la voluntad de Él y así lo dije yo. Yo dije, si el Señor no quiere que trabaje, tendrá algo mejor para mí. Y si yo voy a lograr mi pensión es porque Él lo quiere así. Él lo quiere así, por alguna razón. No sé cuál será. Bueno, Pero para mí todo es voluntad de Él. bueno, chévere mi abuelita también viéndolo como ella en su vida, ¿no? Que el obrero es digno de su salario, eso está interesante. Mi tía ponía en el chat el patrón. Y sí, según el texto, al obrero, bueno, pensando fuera del texto, al obrero, ¿quién le paga el salario? Al obrero de un campo de cosecha, ¿quién le paga el salario? Pues el señor de la mies, por eso les decía en Lucas 10, ¿quién le paga? Pues el señor de la mies, el señor de la mies le va a pagar. Y ahí está lo que decía mi tía y mi abuelita. O sea, el que provee es el de la casa, en la casa en la que me estoy quedando, pero por voluntad del señor de la mies, por voluntad de Dios. Sí, sí, me hago entender. ¿Por qué estoy diciendo eso? Sí. Bueno, porque el obrero es digno de su salario. O sea, si es como ustedes van a comer y a beber ahí, pero ¿por qué van a comer y a beber ahí? Porque el obrero es digno de su salario. O sea, porque ustedes son obreros míos y son dignos de recibir su salario. O sea, yo les voy a pagar ese salario. Bueno, no sé si yo, el señor de la mies. Acuérdense que estamos hablando de eso. Está bueno volver a entender sobre qué estamos hablando. Sobre que somos obreros en un campo de cosecha. Eh, bueno, muy interesante el análisis que estaban haciendo porque es lo que les iba a preguntar. Eh, bueno, mi abuelito va a decir algo, Sí, yo señor. le pregunto una cosa. ¿Cómo va a ser el salario del obrero? Si el obrero es el dueño de la tierra, si el obrero es el dueño de su grano, si el obrero es el que trabaja y hace todo y saca su cosecha, ¿a quién le pide el salario? Me pregunto yo eso. Pues al jefe del campo, ¿no? Digamos. No, porque él cosechó, él sembró, cosechó, arregló la tierra, sacó el trigo, lo echó en una bolsa, lo sacó a la venta y lo vendió. ¿Quién le dio el salario? ¿Quién le pagó? Él tiene su comida porque él en su casa tiene su comida. Entonces no digamos que fue por comida o fue porque dormía ahí, no porque eso es de él. Pero él cosechó todo, él hizo todo. ¿De dónde Sí. sale el salario? Pues a quien lo vende, ¿no? Sí, de la venta. De la voluntad de Dios que le envía al comprador. Sí, por eso Él también. manda al comprador, vaya, cómprele a este señor el bulto de trigo y páguele lo que le cobra por el trigo. Sí, Entonces siempre
por eso Él los manda sin nada y sin que tengan nada, sin que piensen en nada, porque Él pensó en todo eso. Igual que con este agricultor, Él ya pensó cómo le vaya. Ahora, terrible sería que al agricultor se le destruya la cosecha, porque ahí sí no podría sacar cosecha y vender. Pero sin embargo, si eso pasara, yo creo que Él le tiene la segunda solución. Él le va a proveer de alguna otra manera si no tiene su cosecha. Entonces siempre es la voluntad de Él lo que hace el pago al obrero. Sí, y pensándolo, por ejemplo, hay un jefe, que es ese, seguramente como él. En todo ese campo hay uno que vende y dice, bueno, lo vendo a tal, a tal y a tal. Pero eso lo hace un alto cargo, digamos. Pero ese jefe tiene contratados trabajadores para que le ayuden a recoger la semilla y plántela y haré el campo. Bueno, a esos trabajadores, ¿no será? A los que, o sea, porque el jefe recibe plata de las ventas, pero ese mismo jefe es el que le paga a los obreros, ¿no, abuelito? No, yo no lo llevaba hasta ese punto. Yo lo llevaba para hacer ver que este obrero del que usted está hablando y del que está preguntando usted, y a él quién le paga el salario. Yo lo llevaba más por ese lado, donde no sean él y 10 obreros, no, él solo como obrero de su tierra, él solo como trabajador de su tierra. Ah, bueno, Era ahí porque a mí me parece que ese es el ejemplo más claro de que es él el que se encarga, o sería en este caso, sería él el jefe de ese obrero, de ese trabajador. Él es el jefe, él es el que le manda la provisión por intermedio de un comprador, por intermedio de la persona que está adquiriendo ese producto. ¿Sí? Entonces ahí sería, Dios sería el jefe de ese obrero, de ese trabajador de la tierra. claro, y el jefe es el que le paga al trabajador, ¿no? Pues claro, pero el jefe, o sea, Dios, le paga a ese trabajador por medio de ese comprador. Pero si Como estamos que va y le hablando dice en de la un orejita, campo, mire, como que va, le va y le dice en la orejita al comprador, le dice, mire, vaya, cómprele a ese señor ese bulto de trigo, que de ahí sale el sueldo de él. Se lo dice así en la orejita para que el agricultor no sepa. Pero él sería el jefe, poniéndolo de la manera que se lo enfoca. Vaya, cómprele a él y páguele a él el sueldo, porque él fue el que trabajó, él fue el que produjo ese alimento. Él sería, en este caso, sería él el jefe. Pero es que en este caso el texto es claro, el jefe es Jesús que está mandando a los obreros a su mies. Entonces, por eso Jesús es quien va a proveer y va a dar la paga, y lo que se refiere a lo que el obrero necesita para hacer la obra. bueno, y yo me confundí un poquito, pero bueno, igual creo que llegamos a lo mismo, que Dios, el jefe, es el que provee, el que le paga su salario al trabajador. Eso es claro, creo que en eso somos claros. Y es a lo que llegamos del texto. Es que yo me confundí, no, no terminé de entender bien, pero bueno, sí como dice mi mamá, hay un jefe, señor de la cosecha, y, y hay unos obreros que puso a trabajar, y a esos obreros, pues él les paga el salario. Creo que lo que estaba enfatizando mi abuelito es cómo les paga el salario. Entonces dice que envía una persona para que, para que le compren la cosecha. Bueno, ese análisis está interesante. Es como algo que piensa mi abuelito, como él envía a unos para que vayan y le compren la cosecha. Bueno, lo que veníamos hablando de que Dios se encarga a través de gente, bueno, a través de gente o de lo que sea, al fin y al cabo Dios es el que provee. Dios es el que está ahí detrás
de esa provisión. Bueno, en cuanto al texto, o sea, estamos de acuerdo que la frase el obrero es digno de su salario es como una imagen, es como una alegoría. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? ¿O alguien está en contra de eso? Pero creo que es claro. Bueno, entendiendo que es una alegoría, obviamente, ¿qué sería el salario? Ese salario de que está hablando, ¿qué sería? ¿Qué viene a representar? En cuanto al contexto, él dice tal cosa porque el obrero es digno de su salario. O sea, ¿qué sería el salario en lo que acabo de explicar? El pago, El pago, eso significa el salario, claro. Pero en cuanto a lo que está explicando, ¿qué es el salario? Porque yo me había hecho esa pregunta. Yo me había preguntado, bueno, el obrero es digno de su salario, pero ¿será que el obrero es digno de su salario, por ejemplo? Entonces significa, bueno, ¿qué hacemos nosotros con nuestro salario, por ejemplo, en un trabajo? Pues yo, no sé, me compro el Play 5. ¿Será que en cuanto a lo que estamos viendo acá, el obrero es digno de su salario? Y si yo soy obrero de Dios, ¿Dios me va a dar para comprarme un Play 5, por ejemplo? Me cate, cositas, dice mi tía. No, porque ese man no usa efectivo, entonces ¿cómo le va a dar efectivo para comprar un Play 5? Él le da otras cosas, le da otras pertenencias que él tiene, ¿Cómo qué? como si llega usted a una casa a predicar, ahí no le van a pagar a usted con dinero, sino le van a pagar con buena voluntad. Siga, pase, gracias por venir, siéntese, tómese tal cosa. Lo escuchan, con escucharlo le están pagando porque están recibiendo lo que él les lleva. Y entonces esta noche, si no tienen a dónde ir a dormir, quédese aquí. Ahí él, Dios, por su intermedio, está haciendo que ese obrero reciba ese salario, pero no lo puede recibir en dinero, sino lo recibe en acciones, en, en el hecho de darle albergue y en todas esas cosas. Tengo que dejarlo porque me están timbrando. Bueno, Bolito. Sí, la pregunta es qué vendría a representar ese salario, porque sinceramente me hago esa pregunta. Eh, ¿Será que entonces Dios está diciendo, bueno, mientras usted ore para mí, yo le voy a dar su salario? En cuanto a que, bueno, con ese salario nosotros qué hacemos? Pues nos la gastamos en, no sé, bueno, en muchas cosas, pero por ejemplo yo me la quiero gastar comprándome un Play 5. ¿Será que entonces si yo oro para Dios, entonces Él me va a dar un Play 5 y más cosas? Pues me va a dar un salario. ¿Qué dice Sebas? Y yo creo que ahí está un poco también la respuesta a lo que estábamos hablando al principio de, bueno, yo hago esto porque, ¿qué? Entonces solo porque Dios lo manda y ya, o sea, Dios está diciendo como, o sea, esto es un trabajo, una misión, pero va a tener como su recompensa porque, o sea, ustedes están trabajando por algo, o sea, esto no es gratis, o sea, yo siento que también se puede referir como a eso. Sí, pues yo pienso que de pronto la recompensa también puede ser espiritual. La recompensa en el cielo, cuando el Señor nos llame a cuentas, tú hiciste esto, esto y esto y esto, predicaste la palabra a tantas personas lo escucharon y fueron salvos. También para mí eso puede ser espiritualmente, no tanto material, sino como espiritual. sí. Bueno, voy a intentar terminar con esto y seguimos la próxima. Bueno, ¿qué va a decir mi tía? Pues yo digo que es todo, o sea, el salario es lo que uno recibe por trabajar en algo. Entonces, la Biblia dice que si uno deja algo por servir al Señor, Él le devolverá 100 veces. Y eso es en todo lo que uno necesite. De pronto no de la manera en la que uno está acostumbrado a recibir un salario de otro ser humano, que es en dinero, un bono, o cosas que generalmente representan efectivo, sino que el salario que el Señor da es en todo, o sea,
necesito dinero en un momento, pues dinero, necesito comida, necesito una casa aquí en Boyacá, pero el otro mes en Bogotá, pero en 2 meses la necesito en Santa Marta, pero en 3 meses la necesito en Argentina. Él va proveyendo todo eso, pero pues, o sea, el Señor, el salario que Él pueda llegar a entregarnos es integral. Sí. Bueno, se me está acabando el tiempo y estoy pensando qué hacer porque no quisiera dejarlo tan inconcluso. Bueno, nos quedamos acá. La próxima lo seguimos viendo, no pude concluir nada. Qué pereza, pero bueno. Eh, bueno, como para quedarnos pensando para la próxima, me pareció importante hoy enfatizar un poco eso porque a veces pienso que uno lo tiene muy así al aire. O sea, ¿qué sentido tiene vivir para Jesús? O sea, quiero que experimentemos eso, quiero que pensemos eso y que vivamos el Evangelio. Si Él dijo que es importante para mí, ¿por qué es importante para mí? Quiero que cada uno experimentemos eso, y lo digo por mí, como les dije, me lo empecé a cuestionar por mí, pero quiero que experimentemos eso que hablamos, eso que decimos, y no sé, creo que nos hace falta mucho más experimentar eso espiritual y y que busquemos busquemos esas cosas eternas. Me pareció muy chévere enfatizar un poco en lo que dice Jesús, lo que venía diciendo que es muy importante, y es eh, el que pierde su vida, el que, el que busca en este mundo por... ¡Ay! Se me perdió el versículo, se me olvidó cómo decía, me olvidó el sentido que lo decía. Bueno, sin ir Dice, más lejos, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. sí, lo que dice No, Jesús es... agua pasó por aquí, Kate, que no lo vi. Dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se pierde a sí mismo? Sí. Eh, porque el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la ganará. Pues bueno, eso era lo que quería terminar hoy. Que perdamos nuestra vida por Jesús, eso creo que ahí está el punto más álgido de la vida de fe, de lo espiritual. Decir, no quiero vivir para mí, decir, bueno, me impide la vida ir a saludar a mi familia, me pide seguir a Jesús, bueno, no lo voy a hacer, lo que venía diciendo Jesús. Eh, entonces, que perdamos nuestra vida por causa de Él. Era lo que quería concluir y que experimentemos todo eso porque creo que ahí está el sentido nuestro. Y ya, eso quería terminar.